¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Bienvenidos a esta exploración personalizada. Hoy vamos a hacer algo que me fascina. Vamos a coger un texto brevísimo, apenas 5 versículos, y lo vamos a exprimir, pero bien. Y nos metemos en un terreno, en uno de los libros más complejos y fascinantes, el Apocalipsis, la revelación de Juan. Para que nos situemos, estamos en el capítulo 11. Ya han sonado 6 trompetas y cada una ha desatado un juicio peor que el anterior. La lógica nos dice que la 7ª trompeta tiene que ser ya la catástrofe final, pero no. Y ahí está lo interesante. Nuestra misión hoy es entender por qué. ¿Por qué la 7ª trompeta rompe ese patrón de destrucción y en su lugar suena a victoria? Vamos a hacer un análisis minucioso para desentrañar todo el simbolismo y el mensaje que hay detrás. Claro, es que ese misterio que planteas es la clave de todo. Este pasaje, fíjate, funciona como una bisagra. Es la bisagra de una puerta enorme en mitad del libro. Por un lado, cierra de golpe toda la secuencia de juicios, la de los sellos, la de las trompetas, y por otro, abre la visión central de todo el Apocalipsis, que es ese conflicto cósmico que empieza justo en el capítulo 12. Para entenderlo, no basta con leerlo por encima, hay que analizarlo a varios niveles: el literario, el simbólico, y sobre todo, ver cómo Juan, el autor, usa con una maestría increíble imágenes del Antiguo Testamento para dar un mensaje de esperanza brutal y dárselo a una comunidad que, lo estaba pasando francamente mal. Pues vamos a ello, a desmontar este mecanismo. El primer momento clave está en el versículo 15. Entonces el 7º ángel tocó su trompeta. Hay como una pausa, ¿no? Una tensión. Y de repente, en lugar de fuego, lo que estalla son fuertes voces que gritaban en el cielo. Y lo que gritan es monumental. Cito: «Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre». A ver, la frase es potentísima, pero hay una palabra que me chirría un poco. Ahora. Si el reino ya es de Dios ahora, ¿por qué el mundo aquí abajo parece que sigue igual de caótico? Hay algo ahí que se nos escapa, ¿verdad? Has puesto el dedo en la llaga. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es una joya teológica. Primero, el número, el 7. Claro. En la Biblia, y más en el Apocalipsis, el 7 significa plenitud, consumación, algo que llega a su fin perfecto. Por eso esta trompeta no trae un juicio más, sino que dice: se acabó. La secuencia de advertencias se ha completado. Y ahora vamos con ese ahora. El verbo que usa Juan en el griego original es un tiempo que llamamos aoristo, egéneto. No significa está siendo, significa llegó a ser. Se convirtió. Es un hecho ya consumado, una realidad legalmente establecida en la corte celestial. O sea que es como si en el cielo se hubiera firmado ya el tratado de paz y se anunciara el fin de la guerra, aunque en el frente los soldados todavía no se han enterado y siguen los disparos. ¿Algo así? Esa analogía es perfecta, es justo eso. Es como el día D en la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Normandía fue el golpe que garantizó la victoria. A partir de ahí, el resultado era inevitable. Pero la guerra aún duró casi un año, y con batallas durísimas. Pues esto es lo mismo. En el cielo, la victoria ya se ha decretado. Es lo que en teología se llama el ya, pero todavía no. El reino ya ha llegado en el cielo, pero todavía no se ha manifestado del todo en la tierra. Entendido. Es una declaración de victoria por adelantado, basada en una certeza absoluta. Y esa frase del final: reinará por siempre y para siempre, tiene un eco muy familiar. Suena a algo que ya hemos oído. Totalmente. Juan no se está inventando nada. Está conectando con las grandes promesas del Antiguo Testamento. Les está diciendo a sus lectores: ¿recordáis lo que esperabais? Pues aquí está. Está citando casi literalmente al profeta Daniel, que hablaba de un dominio eterno, y también al Salmo 145. Y al añadir «y de su Cristo», o sea, su Mesías, su ungido, lo que hace es ponerle nombre y apellidos a esa esperanza. Es Jesús. El mensaje era potentísimo. La historia no es un caos, tiene un final,
y ese final es la victoria de Dios. Pero claro, esta proclamación no ocurre en el vacío, hay una audiencia, ¿verdad? Porque justo después, en el versículo 16, la cámara gira hacia unas figuras fascinantes. Los 24 ancianos se postraron, rostro en tierra, y lo adoraron. Y su himno me llama mucho la atención. Le dan gracias a Dios por haber tomado su gran poder. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Y sobre todo, ¿qué significa eso de haber tomado el poder? Suena un poco raro, como si Dios hubiera estado de brazos cruzados y de repente, ¡pum!, decide actuar. ¿Cómo se entiende eso sin que parezca que Dios no era todopoderoso hasta ese momento? Me encanta que te fijes en esos detalles, porque ahí está la clave de todo. A ver, sobre los ancianos. Hay dos grandes interpretaciones que, en el fondo, se complementan. Una dice que son la suma del pueblo de Dios de toda la historia, los 12 patriarcas de Israel más los 12 apóstoles, el Antiguo y el Nuevo Testamento unidos. Otra teoría los conecta con los 24 turnos de sacerdotes que servían en el templo. Vale, o sea que, sea cual sea la teoría, la idea es que son los representantes de toda la humanidad redimida, como un parlamento celestial que habla y adora en nombre de todos, ¿no? Exactamente, has captado la imagen a la perfección. Son la voz de la humanidad redimida en la sala del trono. Y ahora, tu segunda pregunta, que es crucial. Tomar el poder no significa que Dios fuera impotente. Por supuesto que no. Dios es siempre soberano. La frase se refiere a pasar de una soberanía, digamos, paciente, a una intervención activa, directa, visible en la historia. Es Dios diciendo: se acabó el tiempo de la paciencia. Ahora actúo de forma manifiesta para poner fin al mal. Es el momento en que el rey, que siempre tuvo la autoridad, decide ejercerla ya de forma definitiva. Y el himno de estos ancianos, en el versículo 18, parece precisamente el programa de esa actuación. Es casi un guión del juicio final. Habla de la ira de las naciones y de que ha llegado la hora de tu ira. Es un guión perfecto. Fíjate en la estructura, qué cuidada es. Primero, se enfurecieron las naciones. Esto es una referencia directa al Salmo 2, donde los reyes de la tierra se rebelan contra Dios. Es la rebelión humana. Y como respuesta llega tu ira, el juicio divino. Pero, y esto es fascinante, este juicio no es solo destrucción. Tiene una doble cara, una doble retribución. Por un lado es la hora de la recompensa para los fieles. Y Juan es súper inclusivo. Profetas, santos, pequeños y grandes, nadie fuera. Y por otro lado es la hora de destruir a los que han causado destrucción en la tierra. Aquí es donde se pone la cosa muy interesante. Destruir a los que han causado destrucción en la tierra. Tiene una simetría, una justicia poética casi perfecta, ¿no? Es que es exactamente eso. Es el principio de lo que los antiguos llamaban lex talionis, la ley del talión. El famoso ojo por ojo, pero aún está la cósmica espiritual. La idea es que el castigo encaja con el crimen como una llave en su cerradura. Los que han corrompido, oprimido y destruido la creación y a su pueblo recibirán una destrucción que es el eco de sus propias acciones. No es una venganza caprichosa, es una justicia que restaura el equilibrio del universo. Y justo cuando parece que ya hemos llegado al clímax, el versículo 19 nos regala una imagen final que es un auténtico bombazo visual. Se abrió en el cielo el templo de Dios y el arca de su pacto se podía ver dentro. Un momento. El arca del pacto. O sea, la de Indiana Jones, pero en serio. Pero si ese objeto llevaba siglos perdido. Su aparición aquí tiene que ser un golpe de efecto tremendo. Y por si fuera poco, la escena viene con efectos especiales. Relámpagos, truenos, terremoto, granizo. Esto sí que suena más a lo que uno esperaría de una trompeta de juicio. Es que este versículo, uno solo, tiene una densidad simbólica abrumadora. Vamos por partes. Primero, se abrió el templo de Dios en el cielo. Hay que recordar que para los lectores de Juan, el templo físico de Jerusalén había sido arrasado por los romanos en el año 70. Un trauma brutal. Y Juan les dice: tranquilos, el templo de verdad, el original, está en el cielo, intacto, y ahora Dios abre sus puertas. Y dentro, el plato fuerte, el arca. El arca del pacto era el objeto más sagrado de Israel. Simbolizaba la presencia de Dios, su pacto, su alianza. Desapareció cuando los babilonios destruyeron el primer templo, allá por el 586 a.C., y su ausencia dejó un vacío.
un vacío enorme. Entonces, que reaparezca justo en este momento es la garantía definitiva, ¿no? Es como si Dios, después de anunciar la victoria, abriera la caja fuerte y mostrara el contrato firmado para decir, esto va en serio. No se podría decir mejor. Es la garantía sellado. Ver el arca es la declaración más poderosa que Dios podía hacer. Es decir, soy fiel a mis promesas. Mi pacto no se ha roto. Al contrario, ahora llega a su cumplimiento final. Y los fenómenos que la acompañan, los relámpagos, los truenos, el terremoto, Sí, ¿qué pasa con ellos? Porque parecen una amenaza, ¿no? no son un juicio en sí mismos. Son el lenguaje clásico de una teofanía. O sea, una manifestación visible y gloriosa de Dios. Es la misma atmósfera que en el monte Sinaí cuando Dios entregó la ley. Los truenos y relámpagos no son una plaga más, son como los fuegos artificiales de la corte celestial. Es la fanfarria que anuncia que el rey ha llegado, que el juez va a tomar asiento. Y conectan esta proclamación de victoria con los juicios que están por venir, las 7 copas de la ira. Es la calma solemne antes de la tormenta final. Vale, vamos a ordenar todo esto porque hemos hecho un viaje increíble en solo 5 versículos. Empezamos con una trompeta que no anuncia una plaga, sino un cambio de gobierno cósmico, luego un coro que lo celebra y al final una visión del santuario con el arca como garantía firmada por Dios. ¿Cuál sería el titular, el mensaje central de todo esto para alguien que vive en el caos de nuestro mundo? Pues si conectamos todos esos puntos, el gran titular es la soberanía de Dios sobre la historia. Ese es el corazón del mensaje. El texto nos dice que, aunque el mundo parezca un caos sin control, injusto, dominado por fuerzas hostiles, desde la perspectiva del cielo, la victoria de Dios ya está decidida, asegurada. Para los primeros lectores que sufrían bajo el Imperio Romano, esto era un ancla de esperanza. Y lo sigue siendo hoy. Nos recuerda que la historia no es un ciclo absurdo, sino que avanza hacia un propósito final. Y me imagino que esa certeza no invita a quedarse de brazos cruzados. Tiene que tener consecuencias prácticas, ¿no? Exacto, no es un consuelo pasivo para nada. De ahí se desprenden al menos 2 cosas. Por un lado, la esperanza y la ética. La certeza del juicio final, que es recompensa y es justicia, es un llamado a vivir con integridad, a perseverar sabiendo que nada cae en saco roto. Y por otro, la adoración como respuesta. Fíjate que la reacción de todo el cielo es postrarse y dar gracias. El texto nos invita a adoptar esa misma postura aquí en la tierra, vivir en alabanza, reconociendo esa soberanía de Dios incluso antes de verla del todo. Es increíble cómo un análisis así, minucioso, transforma por completo la visión popular del fin del mundo. Lo convierte de una película de terror llena de catástrofes en un himno de victoria. Un canto de esperanza que no se centra en la destrucción, sino en la soberanía, la justicia y la fidelidad de Dios. Absolutamente. Y si me permites, querría dejar un último pensamiento para la reflexión. Algo que este texto nos lanza a nosotros, hoy. El himno de los ancianos habla de destruir a los que destruyen la tierra. En el contexto de Juan esto se entendía en un sentido moral y político, ¿no? Los imperios que oprimían, que explotaban. Pero si leemos esa frase con ojos del siglo XXI, ¿no adquiere una resonancia nueva, urgente? La pregunta que nos queda flotando es, ¿cómo un texto apocalíptico de hace 2 milenios puede invitarnos hoy a una reflexión profunda sobre nuestra responsabilidad ecológica, sobre la justicia social? ¿Cómo puede ampliar ese concepto de destrucción de la tierra mucho más allá de lo que su autor original quizás pudo haber imaginado? Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.